presentación, dando que este año iniciamos el trabajo del Departamento de Psicopatología con el tema del delirio, este campo de la locura, abierto y muy vasto, teniendo en cuenta que nos podemos servir de las clasificaciones psiquiátricas clásicas, lo vamos a hacer, pero desde la perspectiva de una clínica del psicoanálisis orientada. En particular, trabajaremos las diferentes formas del delirio, la interpretación, la erotomanía, la celotipia, la indignidad, la grandeza, la persecución, para poder precisar su lógica y distinguirlos también del delirio neurótico. Lacan decía, todo el mundo es loco, todo el mundo delira, pero no de la misma manera, podríamos añadir. Entonces, hoy vamos a trabajar el delirio weberiano, es el tema que le hemos propuesto a Guy Briol, del que Freud escribió lo siguiente en una carta a Jung. El maravilloso Schreber, al que deberían haber nombrado profesor de psiquiatría y director de un centro psiquiátrico. Hoy está con nosotros Guy Briol, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la École de la Cosofouillán, es miembro de la AMP, autor de numerosos artículos, conferencias, participa y colabora con las actividades de la sección clínica y del NUCEP desde hace bastante tiempo, normalmente invitado con frecuencia. Recientemente ha publicado el libro, ¿cómo es el título? Monólogo compartido con la locura. Monólogo compartido con la locura. Que lo compartiremos. Que será presentado mañana aquí en la sede de Madrid de la LP. Estáis todos invitados, estará él presente también a las 8:30. Y bueno, es un placer, agradecemos mucho su esfuerzo y su trabajo. Va a estar 2 días en Madrid trabajando con la sede y con la sección clínica. Hoy hemos mantenido con él una presentación de enfermos que agradecemos todo el trabajo que ha hecho. Ha sido de una gran enseñanza para los que hemos tenido la suerte y el privilegio de poder asistir. Y hoy esperamos con mucho interés tu conferencia. Posteriormente habrá un pequeño debate y una pequeña conversación. Adelante, Guy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Siempre para mí es un placer venir así compartir mi trabajo con vosotros. Empezaré con una cita de Jacques-Alain Miller que se encuentra en la página 181 de la Conversación Clínica, libro de la colección Grama de 2020. La cita de Jacques-Alain Miller es la siguiente. Escuchar sin decir palabra es autorizar y alentar el delirio. Ahora bien, es necesario que aquel a quien él se dirige marque un límite. Nuestra orientación, sigue Jacques-Alain Miller, es no dejar que se despliegue la asociación libre del delirio sin decir una palabra. Eso realmente es un punto muy importante y lo hemos visto esta tarde con el paciente. También a los psicóticos se les habla. Esa orientación de Jacques-Alain Miller será nuestra brújula para definir lo que entendemos por clínica y cómo concebimos la implicación del psicoanalista con sujetos psicóticos. Para nosotros, cuando se habla de clínica, la unidad es el paciente. Es lo que dice y no lo que se supone que habría dicho o habría dado a entender. Y que lo volvería eso compatible con una categoría nosográfica ya enmarcada por significantes amos de la psiquiatría.
Es decir, que, por ejemplo, hoy nos vamos a totalmente descentrar de lo que vais a trabajar después y que anunciaba Santiago ahora. Por ejemplo, si se habla respecto a un paciente de paranoia, se evoca una categoría clínica definida por la psiquiatría a partir de Kraepelin. Es muy diferente considerarlo como un sujeto marcado por la certeza de una malevolencia identificada o generalizada que interesarse por saber cómo eso reorganiza su vida. ¿Qué espera de nosotros cuando viene a hablar? Incluso testimoniar de lo que le pasa a él singularmente. Del mismo modo, hablar de esquizofrenia es referirse a Bleuler y al debate en torno a la demencia precoz, la hebefrenia y su pronóstico sombrío. Podríamos multiplicar los ejemplos. Para poder apartarse de esta visión estrecha, es necesario poder pensar que la clínica no está congelada y sobre todo que no está impregnada de posiciones morales. La clínica capta en el tiempo del encuentro lo que el paciente enuncia o no y en ese momento se le pide que precise. Él puede precisar. Hacer precisar lo que dice el sujeto psicótico no es interpretar. Sostenemos que la clínica es lo que emerge y queda una vez que se ha conseguido despejar la lógica del caso. Lo que distingue esta clínica de cualquier otra es el de ser una clínica bajo transferencia, tal como la definida Jacqueline Miller. Esta clínica bajo transferencia constituye la marca del sujeto sin fechar. Es decir, que esta clínica evoluciona. El paciente de hoy se presentaba como un esquizófreno hebefrénico. Pero bueno, eso podía marcarlo de esta manera. Pero si se considera lo que decía, vemos que todo eso ha evolucionado desde sus 17 años a los 44 que tenía. Hoy no es un esquizofrénico, más bien era un paranoico. Es decir, que esta clínica está viva, evoluciona. Y Jacques Miller da la siguiente precisión, que es nuestra brújula. La clínica psicoanalítica, hablando en sentido estricto, no es sino el saber de la transferencia. Y eso vale para los neuróticos como para los psicóticos. Entonces, eso lleva a plantearse la cuestión de saber cómo se aprende la clínica. La respuesta más apropiada es que la clínica se aprende del paciente, como Freud lo hizo de sus pacientes, como Lacan lo hizo a partir del caso M. En cierto modo, es él, el paciente, el teórico de su caso. Con todo, si hemos de aprender de lo que dice y de cómo lo construye, tenemos también algunos puntos de referencia que nos orientan. Y eso no es de menor importancia. Aquí que retomo esta afirmación de Lacan, la psicosis es un intento de rigor. Frente a este esfuerzo de rigor y de lógica, Lacan indica, del lado del psicoanalista, que el psicoanalista
no tiene por qué retroceder. También puedo dar una referencia en el libro de Santiago Castellanos, Locuras y Soluciones Singulares. Uno de sus subtítulos es La paranoia objeta al discurso analítico. En este, sí, señor. Página 116. En la presentación del libro en Barcelona, había subrayado lo interesante de esta Bueno, un psicoanalítico también. Habría sido mejor que pongas. Es un subcapítulo, la paranoia objeta al discurso psiquiátrico, pero vamos a ver la lectura que nos propones. Bueno, bueno, lo interesante en eso, para mí, también para el discurso analítico, es la yuxtaposición entre paranoia y objetar. Es este el punto que quiero subrayar. Porque precisamente el paranoico es el que objeta a todo y a todos. Es su manera de ser, su manera de resolver en su relación con los otros la ansia resultando de la falta del nombre del Padre. Y que permite eso una posible invasión de lo imaginario. Es su manera de hacer un esfuerzo de lógica suplementario para reconstruir un mundo en el que él pueda vivir. Y aquí también no es una lógica universal. Su modalidad psicótico, su abordaje es propio a cada uno, a cada sujeto psicótico. Entonces, digamos que aquí también es una clínica a medida. Agreguemos que en cuanto clínica bajo transferencia, se establece a partir del encuentro. En consecuencia, podríamos decir que es una clínica del azar, lo cual no impide que sea rigurosa. Lo que quiero decir es que no es una clínica de las necesidades, que estaría ya escrita y que solo habría que aplicar a los pacientes congelándolos en unas clasificaciones validadas por la mayoría. Así, se perdería la subjetividad, lo subrayabas en tu introducción, con el sujeto psicótico, también se trata de la subjetividad. Y eso es lo que hace cada sujeto psicótico más singular. Usted tiene una alucinación negativa. Vamos a empezar por un pequeño apólogo sobre el encuentro con un paciente psicótico durante una presentación clínica como hoy. Dice mucho sobre la forma de pensar de la psiquiatría pasada y actual. A este paciente se le pidió que dejara de adherir a las voces de su delirio y que las criticara. Lo sabemos, el sujeto psicótico está dispuesta a entregarse a la experiencia sensible del otro para salir del hospital. En cuanto a su certeza, permanece inquebrantable. Este paciente ya no podía oír su voz. Se trata de una formulación equívoca. No es una metáfora del dejar caer de la voz. Esto traducía una certeza de no que se oía su articulación fonatoria, de que no salía ningún sonido de su boca cuando hablaba.
El profesor de psiquiatría se lo había explicado. Sufría de una alucinación negativa. Era una expresión extraña que no le convencía al paciente, como tampoco el pequeño experimento que le habían propuesto, es decir, grabar su voz en un magnetófono. Ya ve que podemos oír su voz, exclamó el profesor. Para el paciente era claro que la voz que oía era efectivamente la suya, pero no era la voz que ya no se oía. La certeza revelada al paciente era que el profesor formaba parte de la organización que le perseguía inmediatamente después de esa pequeña experimentación de grabar su voz. Su respuesta, el paciente, fingió aceptar la demostración del profesor y criticó con él su trastorno perceptivo. Eso le permitió recibir el alta del hospital. Fue entonces cuando en urgencia acudió en nuestro servicio. Es que los locos son locos, no tan locos. Hay que escuchar lo que dicen y no precisamente interpretar lo que está diciendo. Vamos a hacer una breve vuelta sobre las alucinaciones. De alguna manera, como dices, retomamos con la indicación de Jacques Miller en toda la sección clínicas, un poco las cosas básicas, porque ya tenemos nosotros también, como los psicóticos, nuestras cantinelas sin saber lo que quieren decir. Entonces, repasamos un poco por la base. Las alucinaciones acústico-verbales. Estas tendrían la cualidad de la sensorialidad, del oído o también para las soluciones visuales de la visión. Pero la percepción no es objetiva. La percepción, eso insiste Lacan y lo voy a decir varias veces, la percepción supone una implicación subjetiva. Supone que el sujeto sea incluido en el fenómeno de la percepción. En la cuestión preliminar, Lacan no habla de la conciencia, habla de perceptum y de percipiens. Perceptum quiere decir lo que recibe, percipiens, aquel que percibe, el que está percibiendo. El perceptum comprende impresiones diversas, ruidos, olores, imágenes. Corresponde al percipient de unificar esas diversas percepciones. Así es el texto de referencia y Lacan habla de percipiens unificador. Es una cuestión preliminar en la página 515. Se dice muy a menudo que Rie define así la alucinación, que es un perceptum sin objeto. Pero de hecho, la cuestión, tal como Lacan la propone, me parece más interesante. Se pregunta, ¿qué pasa del lado del percipiens cuando se produce una alucinación? No se trata tanto de saber lo que pasó del lado del perceptum, sino del lado del percipiens. Eso hace una diferencia radical. La cuestión aquí es de dar consistencia a la implicación subjetiva. No percibimos con los órganos de los sentidos, percibimos con la estructura de palabra. Para que funcione el perceptum, es necesario que la estructura de palabra esté ya presente. De esta forma, en esta aproximación lacaniana, la alucinación verbal ya no está correlacionada con la sensorialidad. Y
La diferencia entre psíquica y alucinación acústico-verbal no es pertinente. Eso de diferencia es también un asunto de psiquiatría. Por ejemplo, pequeño ejemplo. El sujeto psicótico dice, eso habla por allá. El psiquiatra pregunta, ¿usted lo oye con esta oreja? Sí. ¿Con esta, la otra? Sí, sí. ¿Con las dos? Sí, como usted quiere. Sí. Eso es la actitud del sujeto psicótico que también es sensible a la sugestión o también que sabe cómo apartarse de las cuestiones un poco tontas, hay que decir. Eso depende de la manera en que se dispone frente a su interlocutor. Que eso hable en él o en el exterior, en todos los casos, y eso es lo importante, es que eso habla de él. La alucinación verbal no está correlacionada con la sensorialidad. Se desprende del sensorium para comprenderse como una producción significante. En efecto, si esta producción significante se impone al sujeto, este se la aplica también a sí mismo. Lo concierne a él. Eso lo hemos visto también hoy con el paciente. Pueden pasar mil cosas, cámaras, micros por todos lados, pero lo esencial para él es que le concierne a él. Que le concierne a los demás, van su camino. Él, lo importante es que lo concierne a él. Otra manera de abordar. Si el cuerpo es el lugar del otro, como lo decimos muy a menudo, el otro del psicótico es un otro que no responde a las leyes pacificadoras del goce, por falta de lo simbólico. Es más bien un otro malvado, perseguidor, malintencionado, cuyo goce invade el cuerpo y delimita un espacio que resulta del hecho que ese otro o también los otros consiguen gozar de él. Lo vamos a ver con Trever, que precisamente el espacio de su cuerpo no es como decimos por el sujeto psicótico, eh, el cuerpo es el lugar del otro, sino que aquí, eh, con los nervios, prolongación de los rayos divinos, vamos a venir en este punto dentro de un momento, eso delimita precisamente el espacio de su cuerpo. El goce desarrimado de lo simbólico habita este cuerpo y encarna en lo que invade al nivel sensorial, en lo que es vivido, padecido por ese sujeto psicótico. Sin embargo, él, el sujeto psicótico, como ya lo hemos dicho, no hace de la alucinación una percepción, incluso ni siquiera falsa. Hoy en ningún momento durante más de una hora ni se ha hablado de percepción falsas. Lo vivía tal como era. Básicamente se destina a sí mismo cualquier significación que surge en su experiencia sensible. Aunque se resigna a constatar que a pesar de lo inefable de lo que ha vivido, nada resulta realmente cambiado en el mundo exterior, ni en su cuerpo. Lacan subraya que el acto de oír no es el mismo según apunte a la coherencia de la cadena verbal o según se lo considere en su dimensión acústica. Si bien el sujeto psicótico no sabe de qué goza, tiene la certeza que on jouit, eso es el desarrollo de
de Clerambault, cuando pasa de los pequeños efectos a on jouit y después uno goza, se goza de él. Aquí no sé, no sé cómo traducirlo, el on indefinido. Vamos. Oui, oui. Y después cuando dice la etapa siguiente, parce qu'on jouit et après ça jouit. No es gozamos y después eso goza. No, a ver, Voilà. Uno, se goza si lo y después eso goza. la letra sería uno goza y después se goza. Es Sí. decir, que es generalizado. ¿Mm? Son las tres etapas de Clerambault. Bueno, finalmente, la certeza del sujeto psicótico es que en relación con sus percepciones, y como todos los fenómenos, alucinaciones, interpretaciones, ilusiones, intuiciones, le incumben personalmente. Siempre es esa cosa, es que es él que está concernido cada vez. No, ahora podemos pasar al delirio schreiberiano. Vamos a empezar por fenómenos de código y de mensaje. Lacan, en lugar de la diferenciación entre, como lo decía, alucinaciones psíquicas y acústico-verbales, propone dos tipos de alucinación según la estructura de la palabra. La distinción es la siguiente. Hay alucinaciones ligadas a los fenómenos de código y alucinaciones ligadas a los fenómenos de mensaje. Podéis pasar la diapositiva. Bueno, solo para ver que en el grafo, aquí donde se cruzan la palabra y se cruzan el pensamiento, hay dos lugares. A mano izquierda el mensaje que le vuelve bajo la forma invertida a partir de lo que pasa a la derecha, que aquí son los fenómenos de código. Es decir, cuando va de abajo a la derecha a la izquierda, pasamos primero por el código, los que hace decir que cuando uno habla, recibe su mensaje bajo la forma invertida. Bueno, muy bien, es eso exactamente. No, su particularidad viene de que esos dos tipos de fenómenos no constituyen un metalenguaje. No es un lenguaje sobre un lenguaje. Un metalenguaje es un lenguaje para explicar un lenguaje. Aquí no es un metalenguaje. Para nosotros, el esfuerzo que hace Schreber para describir todos los fenómenos del lenguaje que sufre no corresponde a una construcción explicativa, por ejemplo, del lenguaje de los nervios. No es una modalidad, dice Lacan, de lengua alucinante. El trabajo de Schreber es para él una tentativa de concentración, de reunificación de los fenómenos del lenguaje impuestos. Estos fenómenos definen su ser de psicótico y es eso que lo constituye como sujeto delirante. Cuando digo que la psicosis es un esfuerzo de rigor, también todo el trabajo que hizo, todo el trabajo que hizo Schreber escribiendo sus memorias
era también una tentativa de lógica, de reordenar todo lo que pasaba en él, en su vida. Era una manera de curarse, pero eso necesita un trabajo muy importante. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos ligados al código? Schreber, cuando habla de la lengua de fondo que utilizan las voces, subraya el arcaísmo de la lengua, pero también el rigor y frecuentemente el eufemismo, dicho de otra manera, el carácter alusivamente malintencionado. El estilo de código que prevalece aquí es un estilo indirecto, dice Lacan. Por ejemplo, en los neologismos, el sujeto está informado del neocódigo. Las alucinaciones mismas son las que informan a Schreber del neocódigo. Se entiende bien que no es con el aparato sensorial, acústico, que podemos entender el neocódigo de las alucinaciones. Eso verdaderamente lo que hemos dicho al inicio, que subraya Lacan, se explica con... ¿tú qué estás buscando? En tu libro. Entonces Lacan sitúa estos fenómenos como aparentados a los mensajes autónimos, es decir, que se significan en sí mismos, sin referencia. Es también la dificultad que tenemos nosotros para seguir. El paciente de esta tarde, él también estaba siempre en referencia a él mismo. Incluso cuando decía que hacía una demostración, no demostraba nada. Era como algo que funcionaba en el vacío. Pero para él valía como demostración. Los mensajes que recibe Schreber se significan ellos mismos, pero lo dejan frente a un vacío de significación. Y también tampoco no podía significar cualquier cosa. Entonces, Schreber los atribuye a otros seres, las voces, que enuncian las conexiones significantes. Así pues, hay un primer tiempo en lo que los significantes se significan a ellos mismos, dejando un vacío de significación, y un segundo tiempo en el cual los enunciados están atribuidos, soportados aquí por los seres que dicen la conexión significante en este conjunto delirante. Para el paciente de esta tarde eran animales, como decía, serpientes. Todos serpientes. Perdón. Bueno, eso. Eso, animales. Los diferenciaba, ¿no? Ovejas, serpientes, perros, etcétera, ¿no? Bueno, era su manera él de relacionarse con el mundo y, por ejemplo, por Schreber, con la anexión de los nervios, Lacan dice, anexados o no, estos nervios son homogéneos a los rayos divinos. Y que Schreber da de ello la indicación siguiente. La naturaleza de los rayos es que deben hablar. Los otros, naturaleza de las personas era que no eran civilizados. Entonces, no pertenecían a la categoría de los hombres. Lo que aparece en primer tiempo vacío de significación es que los nervios son homogéneos a los rayos divinos, sin referencia.
Y eso encuentra en un segundo tiempo una implicación significativa, una conexión significativa. Por otro lado, tenemos una palabra vacía de sentido, repetido sin cesar, bajo la forma de lo que se llama, en el caso de los sujetos psicóticos, estribillos, cantinelas o monsergas. Aquí también Schreber va a atribuirlos a seres sin inteligencia ni personalidad, no humanos, no civilizados. Es que se encuentran los mismos mecanismos, pero con la singularidad y la invención de cada uno. Eso es lo fundamental. Y las otras, las cantinelas, las monsergas, las atribuye a los otros. Lacan no clasifica esos fenómenos de código en las intuiciones, sino en los efectos de significación anticipada. Esos son los fenómenos de código. Ahora los fenómenos de mensaje. Son mensajes interrumpidos. ¿Cuáles son los puntos importantes? Es que estos mensajes están situados en relación con un otro, para Schreber, con un otro divino. Aquí también podemos notar, como lo hemos visto con el paciente, que hay siempre un interlocutor. En que hablan solo, no, hay un interlocutor, que es el interlocutor presente, hace del interlocutor presente una otra cosa que puede estar o que piensa estar el interlocutor. Eso nos sirve para saber qué lugar vamos a ocupar en la transferencia con el sujeto psicótico. Y al mismo tiempo, eso viene como una prueba de resistencia. Resistencia o reticencia. Y la reticencia no es siempre el psicótico que se calla. La reticencia es también el que habla en permanencia para no precisamente hablar del punto en el cual lo queremos más que precisa. Él se escapa siempre. Pero aquí él está obligado a Schreber a completar las frases sin parar. Y la dificultad para él, como para los sujetos psicóticos, es encontrar el complemento de las frases. Algunas las consigue muy fácilmente, pero todas, subraya Lacan, tienen una intención malintencionada. Después, dice Lacan, una provocación alucinatoria, una prótesis. ¿Qué es una prótesis? Es una exposición, la exposición de un sujeto. Por ejemplo, la prótesis de Cristo es la mejor definición. Es una exposición que se la puede tomar aquí con su dimensión de equívoco, salvo que para el sujeto psicótico no hay acceso al equívoco, precisamente a esta dimensión, sino al contrario, que el sujeto psicótico toma todo al pie de la letra de lo que es dicho, como una exhortación. Schreber se siente en efecto expuesto a lo que quiere Dios. Los ejemplos que da Schreber son, por ejemplo, voy a, y debe completar, pensarlo bien. Lacan cita dos otros ejemplos. Ahora me vaya, completado, a rendirme al hecho de que soy idiota. O aún debe usted, por su parte, ser expuesto como negador de Dios y dado libertinaje voluptuoso para no hablar de los demás. Esa es la frase que debe completar Schreber. Lo que es fundamental aquí, Lacan lo subraya, es que en el funcionamiento del lenguaje de Schreber
el manejo significante es diferente. En los fenómenos de código, es un código constituido de mensajes sobre el código y nunca hay un punto de capitulado. En el seminario 3, por ejemplo, dice que Lacan enseña cómo el significante resbala siempre sobre el significado y que no hay ningún punto de capitulado. Ahora quiero hablar de una cosa posiblemente un poco más conocida en relación con Schreber. Mi subtítulo sería Relevancia de una causalidad o vivencia de un conflicto moral. A ver, vivencia de un conflicto moral. Voy a explicarlo. Lacan, al referirse al presidente Schreber, subraya que es con un discurso común como nos explica lo que ha pasado. Y cuando se leen las memorias del presidente Schreber, no hay nada difícil de seguir. Es siempre un esfuerzo de comunicar la experiencia y siempre con la rigor de una lógica que se debe sostener. Schreber dará testimonio, pero de las transformaciones estructurales donde lo verbal es dominante. Pero la particularidad es que avanzamos en el territorio de Schreber con lo que sabemos ya de la organización neurótica, cuando no estamos adentrados en el de la psicosis. Eso es un punto importante. El otro punto que es esencial aquí tener en cuenta es que es a partir del discurso del sujeto del presidente Schreber cómo abordaremos los mecanismos que constituyen la psicosis. Para decirlo de otra modo, no es que aplicaremos al paciente una teoría, un discurso que contenga en cero, sino que aprendemos del discurso del sujeto. Hay pues dos maneras de proceder. La primera, la de Maurice Caton. Era un psicoanalista americano que él se interesó también por Schreber. De Maurice Caton, Lacan habla y dice que consiste en interpretar la fase prepsicótica mediante una causalidad reconstruida a partir de una masturbación, eso enfocado a elementos eróticos homosexuales, en este caso con el profesor Fléchy, como lo sabéis. Es lo que lo habría llevado a un corto periodo de crepúsculo del mundo, donde ya no estaría sometido al imperativo masturbatorio. Digamos que Maurice Caton se inspira aquí de Freud, que habla de una irrupción del libido homosexual. En el caso Schreber, página 1507. La otra manera de percibir las cosas. Lacan nos propone más bien detenernos en esa sorpresa que embarga a Schreber cuando se le impone un fantasma. Sería algo hermoso ser una mujer sufriendo el acompañamiento. Sorpresa. Encuentra malo con la revelación a sí mismo de ese fantasma. La indignación que vive Schreber provoca en él un conflicto moral que Lacan ya había descrito con el caso Aimé en su tesis, el reproche ético, y que ya Lacan había situado en su tesis
en el centro de la paranoia. Lacan insiste en diferenciar las consecuencias de este caso apoyándose en los procesos del sueño. Eso no derivaría de la Verneinung, del desmestido, sobre todo ustedes no vayan a creer que sería algo hermoso, el cual requiere una simbolización. Ya como lo he subrayado, la simbolización no es posible en la psicosis. Aquí la frase remite a un enunciado que encuentra, dice Lacan, su emergencia en el yo y se despliega en el delirio constituido de ser la mujer que falta a Dios para repoblar el mundo, donde el mismo Schreber está completamente feminizado. Eso es Lacan, página 268. Imposición de una frase que no deriva de la represión, de la Verdrandung, por no estar estructurada como un lenguaje, como lo sería en la neurosis. Volvemos a Catán. Catán, la descripción, dice Lacan, va de etapas de la constitución de la psicosis en Schreber. Eso guiado por su obsesión por descubrir y despejar la fase prepsicótica. Entonces, eso es la obsesión de Catán, distinguir particularmente esta fase prepsicótica, centrada en la defensa contra la masturbación y a la vez contra la homosexualidad. Es verdaderamente la obsesión de Catán. De este modo, en el momento mismo del desencadenamiento de la psicosis, resurgen en la fantasmagoría alucinatoria en las dos tendencias, masturbatoria y homosexualidad. Entonces, de esta manera, Catán valida après coup la existencia de esta periodo prepsicótica. Para Lacan es un abordaje totalmente, dice, simplista. Podríamos decir que se trata de una evidencia. Sin embargo, Catán prosigue sus investigaciones, intentando esta vez descubrir en la vida infantil de Schreber elementos que reaparecerían en la vida adulta. Y eso bajo la forma delirante del retorno de una amenaza paterna a la cual él habría escapado. Retorno también de una experiencia homosexual padecida a través del hermano mayor e encubierta por la madre. Eso, sin embargo, es muy interesante. Y ahora el extracto del trabajo de Catán sobre una escena precisa de la infancia de Daniel Paul Schreber. El padre de Schreber había otorgado a su hijo mayor el privilegio de desempeñar el papel de guardián de su joven hermano. Entendemos que le había confiado la tarea de impedirse que se masturbase. El hermano, abusando de este privilegio, abordó a Paul, su hermano, en el modo homosexual. Se servía de su hermano para satisfacerse él, el hermano mayor. A partir del material delirante, he podido, dice Catán, ampliar mi construcción. La hermana que espiaba a su hermano mayor descubrió lo que había hecho, lo que había pasado entre ellos y se lo contó a su madre.
En la discusión que vino a continuación, el hermano mayor opuso resistencia y dijo que se negaría a renunciar a sus excesos. No debía enterarse de nada el padre. La cuestión era callarse y no decir nada al padre. La madre temía tanto la cólera del padre que convenció a su hija mayor de no decir nada. El hermano prometió entonces no reiterar sus iniciativas homosexuales contra su hermano. El joven Schreber, Daniel Paul, el que nos ocupa, experimentó aquí un sentimiento de indignación contra la que pronto pareció un complot dirigido contra él. Muy interesante eso, de encontrar eso en la infancia de Daniel Paul Schreber. Encubierto por su madre, el hermano mayor se había librado del castigo paterno merecido. Daniel Paul se quejó a su madre y topó con su respuesta de que ella dice que ella no podía eternamente a su lado para protegerlo contra su hermano. Los demás niños también reclamaban su atención. Habitualmente no es de esta manera que se describe la madre de Schreber. Se describe más como una mujer apocada, tímida, frente a su marido, autoritario y temido. Ahora bien, la lectura de la rima a su madre, que es un texto que escribió Schreber cuando, en la ocasión de 90 cumpleaños de su madre, y que acompañaba también un álbum de fotos, sugiere una situación bastante diferente. Uno de nuestros colegas belga, Julian Coquelin, subraya que en esta familia el prestigio se transmitía por el linaje de las mujeres. ¿Linaje de? De las mujeres. El papel masculino, aunque fuera de autoridad, era más discreto. La madre de Schreber tenía un manejo sutil de esas situaciones, pero sobre todo prefería la compañía de un hombre culto. Por supuesto que aquí no se trata, es importante lo que voy a decir ahora, para nosotros de establecer una causalidad directa. Pero eso dirige la atención a la fijación traumática en el cuerpo que podría haber conservado el recuerdo, no solamente de una fijación de goce, sino también de lo que de las palabras se inscribe en el cuerpo. Por ejemplo, la declaración de la madre. Los demás niños reclaman también mi atención. O la de su hermano mayor, que consideraba que se trataba aquí de uno de sus privilegios sobre el cuerpo de su hermano. La elección de Lacan, como lo hace en la lectura de Freud, es el de una aproximación estructural. La estructura del edificio freudiano es mantenida. Función imaginario del faro. Complejo de castración con fase normativa de la asunción por parte del sujeto de su propio sexo. Pero aquí puntos centrales que serán leídos de una manera o de otra según que se trata de la neurosis o de la psicosis. Pero en ningún caso estar frente a la psicosis implica poner al margen este marco estructural que Freud estableció y que jamás desmintió, lo adaptó.
a la psicosis. Estos abordajes siguen un despliegue lógico, dejando al paranoico la marca de su singularidad, en lugar también de postular un mecanismo para todos. Observa Lacan en su presentación de las memorias de un neurópata, en la traducción al francés de las memorias de Paul Duquesne, también otro colega belga. Leemos eso. Bajo la pluma de Schreber, que éste ofrece el soporte para que Dios o el otro goza de su ser pasivizado. Y Lacan propone entonces una definición más precisa de la paranoia como identificando el goce en el lugar del otro como tal. Es lo que decía anterior. Sí, pero sí, si empezamos ya con 20 minutos de retraso. Pero bueno, voy a decir algunas cosas. ¿Qué podemos decir al psicótico? El psicoanálisis da un espacio, una posibilidad, un saber que no está cerrado sobre lo que encierra o excluye. El psicótico puede estar interesado en un saber por descubrir. Por tanto, no es indiferente que la orientación de lo que escucha sea la del psicoanálisis. En otras palabras, que el compromiso con la relación del que escucha sea la de un deseo de saber y de aprender de la singularidad de cada paciente. Este saber no se conoce de antemano. Otro punto muy importante. Aunque el sujeto psicótico se presenta con una certeza de saber, pasa, y es una de las razones por las cuales se dirige al analista, que esté muy interesado también en descubrir algo sobre él. La certeza puede referirse a un punto que le es singular y que debemos respetar. Así, a su manera, el sujeto psicótico puede situarse en la transferencia en relación con una suposición de saber, digamos, fuera del punto de certeza. El analista, en este momento, no es supuesto al saber, sino supuesto tener un interés a la singularidad de la experiencia vivida por el paciente, o inclusive a las respuestas o soluciones que ha podido encontrar. Porque también no hay que tocar a todo. El sujeto psicótico, él también ha podido encontrar una solución y hay que respetarla. A veces incluso ayudarle a que se mantenga. Así, en ese momento de la transferencia con el sujeto psicótico, es una certeza de saber, la del paciente psicótico, que se dirige a un sujeto supuesto interesarse, el analista. Decir también que el otro subtítulo es hablar no es delirar con el delirante. La clínica bajo transferencia toma en cuenta la palabra de un sujeto y su subjetividad. Es una palabra que encuentra su lugar en una relación en la que el paciente puede expresarse. ¿Y esta palabra cuál es? A menudo la dificultad radica en saber cómo hacer emerger una palabra, cómo establecer un vínculo de palabra, incluso cuando el psicótico viene en principio para hablar. Dice que viene a hablar y no habla de nada. O dice que usted tiene algo para decirme.
Entonces podemos jugar a este juego de ping-pong. Hay que encontrar una manera para pasar este obstáculo. Pero también, más a menudo, el sujeto psicótico no espera que le den la palabra. El de hoy, por ejemplo, ni le importaban mis preguntas. Él seguía, e incluso me hacía preguntas de preguntas. Y me decía, pero podemos preguntar de las preguntas. Bueno, sí. Bueno. Pasa que a veces también al sujeto psicótico, como lo hemos visto, se le impone la palabra. En los mejores de los casos lo toma para hacer oír su certeza. Soy elegido por Dios, me vigilan, seré castigado por salvar al mundo. Entonces, la cuestión es de saber cómo realizar un anudamiento con lo que se llama delirio. Cómo hacer de este delirio una palabra compartida. Monólogo compartido con la locura. No se trata de delirar con el delirante, ni de intentar demostrarle aquí su error de percepción. En otras ocasiones, su error en la apreciación del mundo. Sin embargo, es importante también poner límites, contener esta palabra, orientarla en una dirección que lleve al sujeto a explicarse sobre lo que está diciendo. Lo que siempre será privilegiado es la palabra que permite establecer un vínculo a partir de un mínimo compartido de la experiencia. Por ejemplo, la humanidad que veía el paciente hoy era una mirada de una chica en la calle que sonríe, una sonrisa, un que te dice gracias. Podemos compartir, hemos intentado compartir estas partes con él, compartir lo que se puede así, que no es un delirio, digamos. Este mínimo es que podemos acordar un sentido común a las palabras. En este momento, con estas palabras, era lo mismo, el mismo sentido para él que para nosotros. Es a partir de este vínculo que la palabra delirante puede reordenarse de manera diferente. La palabra delirante, ella no alza el lazo, sino a veces bajo el modo de la persecución. El compromiso del analista. Si habéis seguido hasta ahora, se ve que eso no se pasa, no puede pasar sin el compromiso del analista. La transferencia, por ser tan singular, en su constante riesgo de volverse al exceso, por ejemplo, la erotomanía, no es menos inventivo. No es compatible con posiciones rígidas del analista y temerosas. Al contrario, lo digo de nuevo, eso incluye tanto un compromiso como una cierta flexibilidad y una parte de semblante. En ese sentido, subrayamos de nuevo esta indicación y si bien es común, no es menos imprescindible no interpretar el delirio. En cualquier caso, debemos intentar evitar este escollo decisivo. No tocar la metáfora delirante, es decir, no interpretar las interpretaciones. Ocurre que de esta manera de hacer favorece uno de los riesgos de la transferencia que ya enunciaba la erotomanía. Y ya Lacan recomendaba dar todo su peso a la palabra del sujeto delirante, no al delirio. Eso es fundamental. Asegurémonos de no que seamos como el dios de Schreber, que habla para no decir nada y sin embargo habla sin parar. Hacer
el par con el sujeto psicótico requiere inventar y es la maniobra siempre a renovar para hacer posible este trabajo de transferencia tan singular. Singular es la palabra clave. Voilà. Voilà. Bueno, muchísimas gracias, Guy, por una exposición tan de ir al grano, ¿no? De lo que es la implicación del analista con respecto a la psicosis, ¿no? Tanto en el comienzo, ya lo anunciaste, planteando el axioma fundamental, no hay clínica, solo hay clínica bajo transferencia para el psicoanálisis, con lo cual ya recuerdo épocas donde se planteaba que el psicótico no entra en transferencia o no había clínica con transferencia en la psicosis, etcétera. El propio Freud encontró ahí un escollo para el tratamiento del psicoanálisis con psicóticos y sin embargo, claro que hay transferencia. Es muy notable la transferencia que pueden llegar a establecer algunos psicóticos que puede hacer que el analista se convierta en un partener para toda la vida. Entonces, en un sujeto, qué bonito lo que has ido diciendo, porque ha habido toda una parte que me parecía súper explicativa de los fenómenos del lenguaje con la claridad que tú tienes, pero todo está enmarcado en este asunto de la transferencia, de la posición del analista, de lo que puede hacer, de lo que debería dejar de hacer. Y bueno, simplemente yo mencionaría, para luego abrir a la sala, mencionaría que hoy en la presentación del caso de enfermos, una de las cosas que mostró Guy es que él estaba diagnosticado de esquizofrenia neoparanoide, que no había tal esquizofrenia en el devenir, ¿no?, de lo que había sido la evolución del sujeto, sino que se había centrado en la parte paranoica, digamos. Y luego fue muy cuidadoso, la verdad que fuiste muy atrevido en algunas intervenciones, pero muy cuidadoso en las intervenciones relativas a lo sexual. O sea, entrar a preguntar por lo sexual no va con la psicosis, creo que ni con la neurosis, es decir, salvo que salga el tema. Entonces, me pareció algo fundamental estas dos enseñanzas, ¿no? Una, que el diagnóstico de esquizofrenia paranoide había que quitarle el aspecto de la esquizofrenia, aun cuando había fenómenos de cuerpo y tal. También los hay en Schroeder. Sí, lo que diferenciábamos era con la neurosis hacerlo contacto y en la psicosis que sería un error grave apuntar a esta cuestión de lo íntimo y de la sexualidad. Exacto. Hacíamos un poco esta. Bien. Entonces doy la palabra a la sala para ver qué cuestiones os han surgido. Y las personas que estáis conectadas online, También, por favor. si alguna Cuando queréis dices intervenir o preguntarla, levantarla, utilizar, levantar la mano en el Zoom y os damos la palabra. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por todo el recorrido que has hecho. Yo no he estado en la presentación de enfermos, así que un poco no podía seguir el ejemplo, pero yo venía con una cuestión, una pregunta, entonces tu desarrollo en realidad ha respondido en gran parte a mi pregunta, que era ¿cuál es la posición de un analista con respecto a la dirección de la cura en la psicosis? ¿No? Porque se puede decir que, bueno, puede estar en el lugar del otro, en tanto que lo ordena, puede estar en el lugar de la interpretación del delirio, puede estar con una suposición de una teoría, entonces aplicarla, pero tú justamente has señalado lo que cuál es la posición que tiene que tener y lo que no tiene que hacer. Y eso me pareció absolutamente como precioso, como que digamos, perfila perfectamente
cuál es la posición del analista, la de implicación, la de estar interesado, la de no interpretar sobre el delirio, la interpretación, no alimentar con sentido ni con significaciones aquello que ya le afecta al sujeto, que está totalmente afectado por un exceso de significaciones. Entonces, bueno, esto era lo que quería decir y agradecerte, porque para mí fue una respuesta a a la pregunta con la que yo venía, que define muy bien esta implicación, este interés y esta flexibilidad que tiene que tener, no la cosa rígida y enmarcada que a veces justamente el encuentro con una psicosis puede llevar a un analista a estar en la posición de no saber cómo hacer ni soltarse, ¿no? Porque creo que esto es uno de los efectos, además, cuando uno se encuentra con cierto tipo de fenómenos en la psicosis, de cómo hacer con esto. Y esto me parece que, bueno, por supuesto tiene que ver con la experiencia analítica de cada uno también, pero que estas son unas puntuaciones, me parecen fundamentales. Eso quería decir. Bueno, te lo agradezco porque eso me permite también hablar un poco de la psicosis dichas ordinarias. Ah, bien. Porque finalmente ahora todo casi se convierte en psicosis ordinarias, también porque los analistas de hoy ni saben lo que es una histeria grave o una neurosis obsesiva grave. Y entonces, cuando se lo pone en el marco de la psicosis ordinaria, sobre todo, no habría que hacer nada para no agravar la psicosis. Y entonces eso se traduce por casos clínicos presentados de psicosis ordinaria, diagnosticado verdaderamente sin ninguna precaución. Aprendemos que no han hecho nada, sobre todo pero que sigue viniendo. Y entonces es totalmente lo contrario de lo que ya decía Lacan en su tesis. En su tesis, Lacan decía que había que inventar una manera de relacionarse con los psicóticos, si no sería la desperdición del psicoanálisis mismo. Es por eso que él retomó el trabajo de Freud a partir de la psicoanálisis. Eso verdaderamente en 1932 es siempre de actualidad y aún mismo mucho de actualidad, que nos movemos un poco. Ok, tiene la palabra Gustavo. Activa tu audio, por favor, y después Esperanza Molleda. Buenas noches, Guy, muchísimas gracias por esta exposición que has hecho. Habría muchas cosas para comentar. Me ha interesado en particular, que lo anunciabas desde el comienzo, bueno, que se trata de efectivamente tomar una posición respecto del psicótico que no es la del silencio, que por lo tanto se trata de hablarle. La cuestión es efectivamente cómo hacerlo. Porque no hay, como tú bien dices, una fórmula estandarizada. Luego Andrea Salomé, que un personaje muy conocido, escribió un artículo que se llamaba Der Kranke hat immer recht. El paciente siempre tiene razón. Creo que es algo que se puede perfectamente aplicar a, por lo menos, el movimiento inicial que tú has planteado, es decir, que el analista ocupe en el punto de partida el lugar de no saber. Y es a partir de ese lugar de no saber que se interesaría por aprender en cada caso. Por eso se trata de tomarse un tiempo, el tiempo de, en la escucha, aprender cómo dirigirse a ese sujeto psicótico en su singularidad, como bien dices, en su subjetividad.
Bueno, simplemente un comentario que no hace más que reiterar la claridad con la que tú has planteado la exposición. Muchas gracias. Sí, también dices que, a partir de lo de la Salomé, que el paciente tiene siempre razón e incluso a veces pierde la razón. Y entonces es aquí que nosotros estamos no como personas razonables, sino para acoger y recoger, anudar esta pérdida de razón, ayudarle a rehacer el nudo con la razón. Y eso no le quita que es él que sabe lo que le pasa, Mm, no nosotros. Gracias. Esperanza. Hola, sí, Sí. vale. Claro, a mí me ha interesado mucho, además pensando en una paciente paranoica que tengo, este tema que planteas de que el silencio, bueno, que lo plantea ya Khaled Millet, que el silencio lo que hace es crecer el delirio, que hay que poner el peso en la palabra delirante para que algo se reordene en el delirio y no poner el peso en el delirio. Pero claro, a mí cuando te escuchaba entendía muy bien la conceptualización y me resultaba realmente, o sea, iluminadora, pero claro, lo que me preocupaba, decía, con una paranoia que cualquier palabra que tú dices está como en el borde de ser considerada ella sabe algo del delirio. No sé muy bien si puedes dar alguna, no sé, alguna indicación más de cómo podría ser este trabajo con la palabra delirante para que algo cambiase en el delirio y no estar un poco abocado a ese silencio acompañando a ver si ese delirio paranoico logra tomar alguna forma vivible. Bueno, no sé si es un poco esta pregunta que yo me hago, ¿no? Si tú, pues por tu experiencia, puedes darme o dar alguna explicación más. En el caso de la paranoia, que yo creo que cualquier palabra de más en el analista es muy fácil ser tomada como él sabe algo y entrar ya en ese lugar de que se va, ¿no? Bueno. Sabes, de este lado, yo decía que siempre hay que inventar. Hay que inventar algo que se aplica al paciente. No una cosa delirante ella misma. Comentaba a Rosa y a Santiago, un paciente que él mismo se veía, que el mismo psiquiatra se veía vigilado por sus colegas en el servicio y le generaba un gran malestar que de vez en cuando él se iba y se mantenía detrás de la puerta. Bueno, paso sobre los detalles. Y eso insistía y veía que para él le podía llevar a un pasaje al acto. Y entonces me vino así, usted ha pensado como ellos pueden también sufrir de la mirada que usted les dirige a ellos. Y fue como algo que lo aclaró, que era finalmente él que miraba a los demás. ¿Mm? Y bueno, pero eso vale en esa situación, no vale en otras, porque ha venido aquí dentro también de un trabajo que se hacía desde un momento, ya cuando había algo de anudado sobre su posición a él en ese servicio. No puede, no surge así, viene también articulado con el trabajo. Y también cuando digo que hay que hablar, nos pasa a nosotros también muchas cosas que deseamos decir. Y muchas veces me pasa por mi cabeza, cállate, cállate,
cállate, porque ya tenemos este empuje a algo que vendría, pero que no sería oportuno, que sería verdaderamente pasar del lado de los perseguidores también, o tomado como una burla, o tomado mal, con una mala intención. Ok, Es decir, que Antonio. a la vez lo que decimos debe tener su fuerza y su neutralidad. Es eso lo más difícil de encontrar. Bueno, la verdad es que siento ser reiterativo, pero es que me parece quizás el punto más interesante y al mismo tiempo el más delicado, ¿no? De la posición del analista frente a un sujeto delirante. Está claro que no interpretar, pero tampoco callar y permitir que el delirio se extienda al infinito. Quizás sí pedir al paciente precisiones, que se aclare, pero tampoco caer en la tentación de entender, de comprender. No sé en qué libro, creo que era en La psicosis ordinaria, se utilizaba una metáfora, un ejemplo que a mí me resultó ilustrativo. Se decía algo así como que hay que pedir al psicótico que nos traduzca, que se agote en ese esfuerzo de traducción para, para que nosotros podamos aprender la lengua del psicótico, ¿no? Pero la impresión que uno tiene en la clínica es que no hay nunca ninguna garantía de que lo que uno hace pueda en algún momento favorecer ese viraje en el delirio, de forma que pase de ese momento más metonímico, expansivo, centrífugo, y se reduzca, se condense, se encapsule, como decían los psiquiatras clásicos, y se convierta en un objeto extraño, pero que ya no sea activo ni contra el sujeto ni contra los otros, ¿no? Y la impresión que yo tengo es que cuando a veces el paciente lo logra, que es un trabajo que hace él y que nosotros acompañamos y a lo sumo tratamos de no entorpecer demasiado, a veces se ven que el paciente ya no necesita hablar más de eso. El paciente ya no necesita hablar del delirio, porque quizás ha alcanzado ese punto, ¿no? Pero la preocupación un poco en la línea de esperanza es que nunca sabemos si vamos bien. Que la impresión que tenemos es que siempre nos estamos moviendo en un campo de minas, porque a veces incluso interesarse demasiado por el delirio del paciente en algunos sujetos muy paranoicos discúlpame, quiero puede despertar quiero su responderte, si suspicacia, ¿no? permites. Antonio, Responder. va a Sí. responder. No se trata de interesarse por el delirio del paciente. Se Claro. trata de interesarse a él mismo, Mm. lo que es totalmente diferente. Otra cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay también que limitar. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que, como el tuyo de hoy, decía que la policía lo paraba siempre, que la policía lo vigilaba, que estaba perseguido por la policía. Eso es una cosa. Podemos trabajar con él, pedirlo por qué, hacerlo precisar, que él establece una lógica la más posible con eso. Y por otra parte, si el paciente dice, yo ahora estoy harto de la policía, salgo de aquí, tengo un cuchillo, voy a hacer eso, voy a atacar a un policía porque ya no puedo más soportar todo eso, aquí vamos a decir, no, de eso no es cuestión. No, me opongo a al proyecto, a tu proyecto. Entonces, en varios momentos de su vida vamos a poder decir no.
también hablabas de interesar por las metáforas y otro. Hemos tenido con el paciente de hoy una muy bonita demostración. Él hablaba, no hablaba de él finalmente, de un pajarito que había caído del nido, después de hablar de las dificultades con su madre. Bueno, y entonces aprovecho y le digo, ay, usted, yo no, yo soy un leopardo, dice. Yo no es, él no es el pajarito caído del nido. Bueno, entonces vemos aquí que no funcionamos con la metáfora porque el simbólico no lo entiende. El de pajarito caído del nido no es una fiera preparada a comerse todo, ¿sí? Pero finalmente no come nada porque también en la entrevista se lo limita. ¿Entiendes la diferencia? Pero el punto que me parece fundamental es que no quedamos tampoco pasivos cuando hay un riesgo, cuando hay algo que desborda, cuando él mismo, porque cuando desborda es que él no puede más de soportar, como decía Miriam, de vivirlo de una manera tan difícil para él. Y entonces eso se vuelve en atacar al otro. Y aquí decimos no. Bueno, no funciona cada vez, pero sí, cuando hay la transferencia, funciona, se limita. Ok, yo quería comentar, porque hay una especificidad en el delirio de Schreber que empieza con la fantasía inicial de qué bonito sería ser una mujer en el acoplamiento, pero Schreber pasa por diferentes momentos. El año pasado se trabajó en la tétrada, creo que durante todo el año, el caso Schreber con la lectura de Freud y también de Lacan, etc. Algunos quizás no estáis tan familiarizados con el texto de Schreber y que Freud llamaba a nuestro profesor de psiquiatría, porque curiosamente, que es la cuestión que tú has señalado de la importancia de dejarse enseñar también por el sujeto psicótico, es que las dos grandes referencias que toma Lacan para trabajar en su enseñanza desde el punto de vista de la psicosis son Schreber y Joyce, que son dos casos no tratados por el psicoanálisis. Entonces, Joyce es una solución distinta y en el caso de Schreber, digamos, él tiene 3 ingresos psiquiátricos y un primer ingreso después del desencadenamiento ante la campaña electoral que hace como candidato al Parlamento, corto, y un segundo desencadenamiento, que es donde empieza realmente la actividad delirante, a partir de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema en Dresde. Y en ese tiempo del delirio hay 2 momentos. Uno, que es un delirio claramente persecutorio, con el doctor Flechsig y con Dios. Ahí no vamos, tú has entrado, has trabajado mucho lo que son todos los fenómenos desde el punto de vista de la relación del sujeto con el lenguaje, los fenómenos del código, los fenómenos del mensaje, etc. Y un segundo momento donde él se reconcilia con la idea con la fantasía que inicialmente había desencadenado todo. Es decir, y termina produciendo, casi se puede decir un axioma, digamos, lo que Lacan llama una metáfora delirante, que es, finalmente, él pasa de la persecución a la conciliación con Dios y a la misión de ser la mujer de Dios para redimir el futuro de la humanidad. Entonces, esta especificidad de la metáfora en la cual, en realidad, que es lo que te quería comentar, un delirio que se reduce hasta el punto, no se desarrolla de manera ilimitada, sus momentos fecundos, pasa por diferentes fases, pero finalmente queda reducido a una frase que fija, digamos, todo el primer tiempo del delirio y además fija el goce. Esto en la clínica, el caso de Schreber, yo al menos en mi experiencia, un delirio tan conseguido, por eso enseña tanto el caso de Schreber,
muchas veces no lo encontramos. No es lo más común. No es lo más común. Nunca sabemos de antemano qué va a pasar con un sujeto que está delirando. Tampoco sabemos si finalmente hemos entrevistado en la presentación de enfermos, en algunas ocasiones, a sujetos que sí dan testimonio de algo que finalmente se ha producido a través del delirio desde el punto de vista de una misión, etcétera. Quizás no tan conseguido como es Rever, pero bueno, vamos a seguir estudiando todas las modalidades de los delirios a lo largo de todo el año, porque es un asunto que a mí me ha gustado mucho cómo lo has planteado, porque has dado una serie de coordenadas que son una orientación, pero luego cómo esto se puede concretar en cada caso es un poco difícil claro. Pero dos cosas. Schreber sí acepta hasta un punto. Hasta el punto que se le pediría la liberación y aquí dice no. Y entonces se reconstituye. El otro punto dice, que lo decías muy bien, que Schreber como Joyce no han recurrido al psicoanálisis. Pero finalmente se trataron, como decimos nosotros en psicoanálisis, reconstruyéndose con la escritura y teniendo también un interlocutor. Su escritura reasemblea todas sus partes, del uno como del otro, y tenían un interlocutor. Porque es muy interesante cuando se lee. Yo tengo la versión de nuestros colegas de Valladolid, de profesor Colina y, ¿cómo se llama? José María. José María Álvarez. Y se lee de una manera muy agradable el texto de Schreber. Es verdaderamente, él es como si eso salía de una apuesta, como lo decía antes, en orden, en una lógica de su propio caso. Y entonces eso, para leer, y lo hacemos, lo leemos. De efecto lo leemos. Joyce se encuentra la misma cosa. Entonces Lacan aprendió mucho de Aimé, aprendió mucho de Schreber y de Joyce y nos transmitió una manera de nosotros plantearnos como interlocutores en la transferencia a partir de esos tres casos. Ok, ¿quieres decir algo? Dejamos aquí. Más quisiera, ¿no? Ok, Bueno, gracias, entonces mañana os Espera, recordamos. espera un segundito. Sí, por favor. Ángel siempre tiene la última palabra. No te veía bien, Ángel, Lola. Ha hablado del rigor en la psicosis, ¿no? El rigor, que el psicótico es riguroso. Lacan, al final de los 70, dice: yo soy riguroso, soy psicótico. Entonces, la cuestión es que se podría decir rigor lingüístico, porque el paranoico tiene un rigor exquisito, ¿no? Con las palabras, y evidentemente ahí el analista, cuando pronuncia unas palabras, tiene que tener en cuenta la finura poética de todo paranoico. Bien, la pregunta y la consideración a la vez es que se puede decir que Lacan, del lenguaje, muy bien Lévi-Strauss, muy bien Jacobson, muy bien otros, pero de quien aprende verdaderamente lo que es del lenguaje es del psicótico, del paranoico. Yo creo que eso, en el arco que va de la tesis al seminario sobre la psicosis, eso se va mostrando. Es decir, que la lengua le entra a Lacan, el rigor de la lengua por el psicótico, por el paranoico más concretamente, y yo creo que ahí hay que dar digamos, hay que considerar esto como un paso, como un corte ya, el seminario de la psicosis frente a todo lo demás.
Es decir, en el Seminario de la Psicosis recoge ya su tesis, la elabora de otra manera, la del 32, y yo creo que ahí hay un corte en Lacan, porque incluso hay un corte en cuanto que la primera lección del seminario la da un título que no figura en la transcripción, que es, por vez primera, nombra lo simbólico, lo real y lo imaginario. La primera lección. Ese es el título de la psicosis. Y la psicosis tampoco se llama así, sino que se llama la psicosis y las estructuras freudianas. Es como dio el seminario. Nada más. Era lo del lenguaje y la psicosis en la cara. Una buena aportación, Ángel. Pero estos días leía un texto de Jacques Lamillard, no sé, ahora no me viene dónde, pero decía, seamos claros, Lacan no era psicótico. La cuestión es que él lo que decía más era del lado de la lógica y del rigor. Voilà, era más eso y era su manera él de ser psicótico, ser riguroso. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer tenerte esta tarde en el Centro de Salud Mental y ahora aquí en esta conferencia tan clarificadora. Y mañana Mañana se presenta el libro, Y- estáis invitados. Esta conferencia se editará y se alojará en el aula virtual del Departamento de Psicopatología. Seguiremos el próximo mes y todavía aquellos que no estéis inscritos y queráis hacerlo, estáis invitados a hacerlo. Hasta el próximo mes. Gracias, Luz.